Muy bien, hermanos y hermanas, sean todos bendecidos en Cristo Jesús, dando gracias al Señor por esta oportunidad preciosa, hermosa que tenemos de presentarnos ante su trono y proclamar que Jesús es el soberano, el Señor de nuestras vidas. Es una bendición grande, hermanitos y hermanas, que nosotros hayamos sido llamados a una vida eterna o una comunión con el Dios Padre, con Dios Espíritu Santo y con Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Mil gracias a Dios por la vida buena que tenemos, por las bendiciones que fluyen día a día. Para mí siempre he dicho que es un gran honor poder saludar al pueblo del Señor, un pueblo santo, un pueblo que ha sido comprado a precio de sangre. Gracias al Señor. Y la invitación, hermanitos y hermanas, firmes en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Familias y amigos, si usted no conoce al Señor, todavía la gracia, la bendición de Dios sigue fluyendo para salvación de los hombres. Para eso vino Jesús, murió en la cruz para perdonar pecados y dar vida eterna. Gracias al Señor, todavía no ha sonado la trompeta para que la iglesia sea levantada. Quiere decir que todavía estamos en la era de la gracia para recibir salvación por gracia y por misericordia. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. De Misión Cristiana en Línea, aquí de Australia, en la área de Sydney, saludando a todos. Para nosotros es un gran honor, un gran privilegio poder meditar en la palabra y que esta palabra pueda llegar a su corazón y seamos bendecidos, edificados, todo para honra, gloria y alabanza de aquel que nos ha llamado, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanitos y hermanas. Capítulo 4 de Lucas, estaremos meditando una porción muy preciosa, muy hermosa, yo creo que muy familiar para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Capítulo 4 de Lucas, versículo 16, capítulo 4 de Lucas, versículo 16, damos lectura a la palabra del Señor y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, que decían: ¿no es este el hijo de José? Bendito sea mi Dios, mi Señor. Vamos a levantar nuestras palabras de acción de gracias al Señor y pedirle que Dios nos hable. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por la bendición que nos concede estar en tu presencia. Te pedimos que nos ayudes, enséñanos, instrúyenos. Queremos que dejes el consejo divino en nuestra vida y a seguir conociendo de tu buena voluntad. Pedimos al Espíritu Santo que ministre cada alma, cada vida, en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos y hermanas, conforme a lo que hemos leído, queremos meditar acerca de la unción que el Señor da a sus siervos, pero aquí particularmente el tema sería Jesús, el ungido de Dios. Jesús, el ungido de Dios. Muy bien, fíjense que hemos meditado acerca de la unción de los siervos
de aquellos hombres que fueron llamados en el Antiguo Testamento para que llevaran el consejo al pueblo de Israel, no solamente al pueblo de Israel, sino que también otras naciones, en el caso de los de Nínive, los asirios, que el Señor envió a Jonás a predicar a esa ciudad, ¿no? Entonces ahí se ve la gracia, la misericordia del Señor, que no solamente era para el pueblo israelita, sino que también tenían bendición los gentiles. Y ya fue una promesa que había sido dada a Abraham, pero que se cumple especialmente más en Jesucristo, cuando le da la comisión a la iglesia de ir a predicar este evangelio a toda criatura por todo el mundo. Entonces, mire que Dios es bueno, que Dios es rico en amor y en misericordia. Entonces, fíjese que aquellos hombres del Antiguo Testamento, hay 4 funciones bien específicas en el Antiguo Testamento, y se trata de los reyes, de los sacerdotes, profetas y jueces. Esos hombres fueron ungidos por el Señor, dando de su Santo Espíritu. En el caso de Sansón dice, hablando de Sansón, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Caso de David, ¿no? Profeta Samuel unge a David y para que sea el rey en Israel. Tenemos un Gedeón, tenemos un Moisés que el Señor le dice que yo estaré contigo. Entonces la presencia del Señor, la unción de lo alto vino sobre estos siervos para hacer de la buena voluntad. Yo creo que nosotros meditemos en esto. A pesar de que estos hombres fueron ungidos, pero la debilidad humana se manifestaba. En el caso, por ejemplo, usted sabe, David, ¿no? Lo que él cometió. Saúl, el rey Saúl, ¿no? Lo que él hizo, y aunque fueron ungidos, pero hay que notar una cosa, de que Dios es santo, 3 veces santo. Entonces, lo que el Señor venía instruyendo al pueblo de Israel cuando le da las instrucciones a Moisés de que la ofrenda, el cordero que iban a sacrificar para expiación del pecado, de los pecados de Israel, era que esa ofrenda, ese cordero, tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecta. ¿Por qué digo esto? Porque Dios ya venía señalando que la ofrenda tenía que ser agradable. Entonces, volviendo a las 4 funciones que estaban en Israel para bendición de ese pueblo, como digo, se manifestó el elemento humano. Y de allí es donde podemos ver que en Cristo Jesús se perfecciona, porque Jesús es santo, 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 obra del Espíritu Santo. Entonces el ángel le dice a María que el hijo que va a nacer será hijo de Dios, será el santo. Entonces vemos cómo Dios, el Señor, viene operando de una forma tan perfecta que llega a la culminación en Cristo Jesús. O sea que fíjese que aquello imperfecto de aquellos hombres que fueron instrumentos de Dios tenía que venir y ser solucionado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús se ve la función de aquellos que se manifestó en el Antiguo Testamento. Entonces Cristo Jesús es nuestro Rey, nuestro sacerdote, profeta. Jesús es el juez. Entonces a él ya es el perfecto. Por eso que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Y ese Cordero llenó todos los requisitos en santidad. Todo fue perfecto en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces decía que esos hombres en el Antiguo Testamento fueron ungidos por el Señor. O sea, la unción lo que significa es la investidura
del poder del Espíritu Santo. O sea, de que aquellos hombres, a pesar de que tenían guerra contra pueblos, contra naciones a nivel humano, pero fueron ungidos. Fue porque no se necesita, hermano, hacer la obra de Dios. No se trata de un talento o sabiduría humana o fuerza humana, no. Para hacer la obra de Dios se necesita la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Naturalmente que tiene que haber también un llamamiento, porque si Dios lo llama, en el momento del llamamiento Dios le está dando la unción al siervo para que se realice la obra del Señor. Ahora, cuando vemos nosotros en Cristo Jesús, que dice, versículo 18, que leíamos del capítulo 4, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, por cuanto me ha ungido para, vea bien el versículo, por cuanto me ha ungido para, eso quiere decir que Jesús fue ungido. Ahora, quiero que nosotros meditemos en esto, hermanitos, hermanas, pueblo de Dios. Uno se puede preguntar si, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Recuerde que en Isaías capítulo 9, versículo 6, allí se le da la profecía al profeta hablando de Jesús y se llamará su nombre, hablando de Jesucristo, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando de Jesús. Quiere decir que Jesús es Dios, como dice Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Entonces está hablando de Jesús. Gálatas capítulo 4, versículo 4, y dice, nacido de mujer. Entonces, Jesús perfectamente, sí, hombre, 100% hombre, pero no dejó de ser Dios, porque si es Dios, Dios no deja de existir. O sea, por eso que cuando viene la unción sobre nuestro Señor Jesucristo, es porque Jesucristo es hombre, es humano, y tenía que hacer la obra, una obra de una gran dimensión, hermano, una obra realmente tenía que tratar. Fíjese que Jesucristo, o Jesús, vamos a hablar de Jesús como hombre, nacido de mujer. Él tenía que tratar, vencer, derrotar a Satanás y el ejército de los demonios que Satanás tenía, vencer a ellos. Tenía, hermano, para sacar de la cautividad a los hombres. Por eso fue que Jesús tuvo la unción del Espíritu Santo, porque si usted lee, hermano, versículo 14 de capítulo 4 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, o sea que el Espíritu Santo en Jesús hizo que hiciera la obra perfecta. Era Dios, pero Jesús venció, hizo la obra como hombre. Entonces, como hombre, necesitaba la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Por eso tenemos bien claro y no podemos dudar, y no se necesita, hermano, tanta interpretación o revelación en esto, porque dice, por cuanto me ha ungido. Entonces Dios Padre, a través del Espíritu Santo, unge a su Hijo amado Jesús, el ser humano, el hombre perfecto, el hombre modelo. Digo hombre perfecto, el hombre, ese es el modelo del hombre, porque Jesucristo como hombre, Jesucristo como hombre, Él lloró, Él sufrió, Él se cansó. Y como hombre, Él tenía que morir, y muerte de cruz. Por eso dice, hermano, Filipenses, dice, hecho semejante a los hombres.
Dice, y estando en la condición de hombre, o sea, como en condición de hombre, hacer la obra del Padre, necesitaba la unción del Espíritu de Dios, que tenía que ser ungido para hacer la obra, porque humanamente no se puede hacer la obra de Dios. Entonces, igual, hermano, la iglesia, nosotros que hemos sido llamados a tener una comunión con el Padre, así, si no tenemos nosotros como hijos de Dios, no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, no podemos tener una comunión con el Padre, no podemos hacer la obra de Dios al que se nos ha encomendado, porque es una tarea difícil. Aún, hermanitos y hermanas, teniendo nosotros la unción de lo alto, sentimos momentos difíciles en la vida que a veces uno ya no quisiera seguir. Imagínese usted, y esas palabras lo dijo nuestro Señor Jesucristo: apartados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que es necesario que nosotros pongamos la mirada en Cristo Jesús, que aún Él fue ungido para hacer la obra de Dios. A mí me llama la atención, por ejemplo, hermanitos y hermanas, usted se recuerda Juan capítulo 1 de Evangelio según San Juan, dice, capítulo 1, hablando de Jesús, Juan dice, el verbo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Meditemos en esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjese. Pienso que la palabra era es un pasado. Es un pasado. Y usted sabe que en la presencia de Dios, como Dios, la palabra era, que fue, tendría que perder el significado cuando esa palabra se aplica a la naturaleza divina, a la naturaleza de Dios, a la naturaleza de Jesús, porque Jesús es Dios. Yo creo que cuando dice era, porque hay que tener cuidado, donde dice, y el verbo era Dios. Entonces, Jesús, el verbo no dejó de ser verbo. El verbo no dejó de ser Dios. Si estando el verbo, como dice, el verbo se encarnó, o sea, siguió siendo el verbo, siguió siendo Dios, siguió siendo el eterno, siguió siendo la vida, siguió siendo Dios mismo. Por eso dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, pero, como dice Filipenses, que Él no se aferró como Dios a hacer la obra, sino que venció como hombre. Claro que al vencer como hombre tenía que tener la unción de lo alto. Por eso dice aquí este versículo 18, por cuanto me ha ungido para dar, dice, las buenas nuevas a los pobres. Entonces, la unción de lo alto, la unción del Espíritu de Dios lo que hace es capacita, da fuerza y fortaleza al creyente. En este caso, a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, fíjese que Jesús dice, ve la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, porque dice, versículo 1 del capítulo 4, Jesús lleno del Espíritu Santo. Mire qué interesante, qué importante es para nosotros si en Cristo Jesús se sintió o se vio la vida de Jesús llena del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, tomado por el Espíritu Santo, ungido por Dios por el Espíritu Santo para hacer la buena obra. ¿Cuánto más nosotros no vamos a tener la necesidad de buscar la guianza y la dirección del Espíritu Santo? Dale al Espíritu Santo que obre en nosotros para hacer la buena obra aquí en la tierra, según la buena voluntad del Padre. Porque dice, hermano, Jesús lleno del Espíritu Santo.
Dice que Jesús, el Espíritu tomó a Jesús y lo llevó al desierto para que fuera tentado. Recuerde que Jesús allá, hermano, Él no venció a Satanás como Dios. Fácil lo hubiera hecho. Venció como hombre. ¿Y cómo venció Jesús? Con la unción y con la ayuda, aplicando la palabra de Dios. Eso es lo importante. Gracias al Señor que Jesús vence como hombre, y por eso es que hay que poner la mirada en Cristo Jesús. Nosotros, hermanitos y hermanas, somos personas, somos humanos igual a Jesús. Y tenemos que vencer siempre bajo la ayuda y la alianza del Espíritu Santo con la palabra de Dios, como dicen las Escrituras. Dice que la palabra de Dios es la palabra del Espíritu, es la espada de nosotros para poder vencer al enemigo. Entonces, teniendo la palabra y la unción del Espíritu Santo, la victoria es segura en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Ahora mire la unción del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien cómo se aplica la unción, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección y la alianza del Espíritu de Dios, porque Jesús fue ungido, fue investido del poder de lo alto, se manifiesta, se da testimonio aún en el bautismo de nuestro Señor, el bautismo en agua de nuestro Señor Jesucristo, está la evidencia del Espíritu Santo que vino sobre él. Gracias al Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, que ha proveyó a su Hijo amado Jesucristo el amparo divino, y también a nosotros tenemos el amparo divino en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Como decía, la batalla de nuestro Señor Jesucristo, fíjese, que pelea, tiene que derrotar a Satanás. Tiene que tratar con la dureza del corazón de los hombres. Tiene que vencer la muerte. Oiga, indudablemente que tenía que, como hombre humano, Jesús tenía que tener la asistencia del Espíritu de Dios, porque fue ungido. Por eso que Jesucristo, hermano, se ve la unción de lo alto, es muy notable en nuestro Señor Jesucristo. Los demonios reconocieron a Jesús, porque has venido antes de tiempo, nos atormentas, sabemos quién eres, tú eres el Santo, el Hijo del Dios Altísimo. Fíjese que cómo se fue notorio la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice, si usted sigue leyendo estos versículos del capítulo 4, por cuanto me ha ungido por eso decía, para dar las buenas nuevas, para pregonar libertad, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable. O sea que Jesús fue ungido para predicar, para perdonar pecados, para dar vida eterna, para levantar un pueblo, para que ese pueblo santo tuviera la bendición de tener una comunión con el Padre, comunión con el Espíritu Santo y comunión con el Hijo de Dios. O sea que Jesús fue ungido para hacer la buena obra de nuestro Dios, de nuestro Señor y Padre Celestial. Qué importante es que nosotros meditemos en la obra del Espíritu Santo, lo importante que es el Espíritu de Dios sobre nuestra vida, el que da fuerza, el que da fortaleza, el que da consuelo, el que enseña, el que instruye es el Espíritu de Dios. Morando el Espíritu de Dios sobre nuestra vida, nosotros, hermanos, vamos a comenzar
empezar a ver las cosas en otra dimensión, una dimensión de victoria, una dimensión de triunfo, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Busquemos nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, hermanos, la dirección, la guianza, el amparo divino del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Si en Jesús fue notorio eso, se acuerda que dice que, hablando Jesús, dice que yo por el Espíritu de Dios hecho fuera demonio. Por el Espíritu de Dios. O sea que Jesús, el humano, nacido de mujer, echaba fuera demonios por el poder del Espíritu de Dios. Por el poder del Espíritu de Dios, porque así dice Jesucristo hablando, le dio, hermano Jesús, le dio al Espíritu Santo su título, lo calificó, que lo que él hacía era por la ayuda del Espíritu de Dios. Lógico que también el amparo divino, la protección de lo alto. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros como hijos de Dios queremos tener una vida agradable, aceptable al Padre, al Hijo. Tenemos que buscar la dirección y la alianza del Espíritu de Dios. ¿Qué usted quiere tener? Queremos tener una vida de victoria, una vida de triunfo, una vida de bendición. Recuerde que solamente lo vamos a obtener buscando la dirección del Espíritu Santo, sometiéndonos a la obediencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me consuela, el que trae revelación, es el que me enseña, el que me fortalece. El Espíritu Santo siempre estará con nosotros para que podamos hacer la buena obra como estuvo en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. No nos olvidemos, hermanos, que hay que poner la mirada en Cristo Jesús. Si Él fue ungido para dar las buenas nuevas, predicar el Evangelio, dar libertad a los cautivos, perdonar los pecados, dar vida eterna, todo lo hizo con la asistencia y la alianza del Espíritu de Dios. Es importante para nosotros, especialmente en estos días, en esta época, hermanos. En esta época es el Espíritu Santo el que tiene que operar en nuestra vida. La vida hoy, la vida que estamos llevando no es una vida fácil, es una vida agitada, es una vida de guerra, es una vida de grandes tribulaciones, de grandes problemas, aflicciones, de tantas cosas que se están acercando, pero el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. El que es guiado por el Espíritu Santo tendrá una vida diferente, aunque estamos en este mundo. Pero oiga, recuerde esto, que la asistencia divina siempre va a venir sobre lo suyo. Usted como hijo de Dios, como hija de Dios, no va a fracasar, porque nuestra guianza, nuestra dirección es a través del Espíritu Santo de Dios. Para eso vino el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo dijo, me es necesario que me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría el Espíritu Santo, el que nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu de Dios está sobre nosotros, está en mi vida, somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, pueblo de Dios, hemos sido llamados a tener una vida consagrada a Dios, al Señor. La paz, el gozo, reina en aquellos que obedecen al Espíritu de Dios. Bendito sea nuestro Señor Cristo Jesús. A mí me encanta, me gusta ver la vida de Jesús cuando se leen los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están enfocados en la vida de Jesús. Me imagino ¿cómo se llama ese hombre llamado Jesús cuando iba en las aldeas, en los pueblos, y lo que él irradiaba, lo que él poseía, lo que él tenía, lo que él manifestaba, la autoridad bajo la unción, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque el Señor, fíjese, hermanitos y hermanas, que la vida cristiana no es
una religión. La vida cristiana es vida en Cristo Jesús. Oiga, cuando yo digo que es vida, es porque usted tiene que experimentar la presencia del Señor. Tiene que sentir la vida de Cristo Jesús en su vida, porque Él mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. En la vida. Por eso dice, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Usted tiene vida en Cristo Jesús. La vida que tenemos en Cristo Jesús nos hace que nosotros seamos un pueblo gozoso, un pueblo de victoria, un pueblo que pueda ver las cosas diferentes, no como el mundo las mira. ¿Se recuerda usted cuando hablamos acerca de la unción de David, cuando fue ungido y va allá donde estaba aquel hombre llamado Goliat, que salía de los filisteos, y les decía en esa oportunidad que David no miraba al filisteo de abajo hacia arriba? Con la unción que tenía David del Espíritu, a Goliat lo miraba de arriba hacia abajo. Por eso que él dijo, ¿y quién es este incircunciso que está provocando a los ejércitos del Dios eterno? Oiga, eso es la unción. Amado hermano, hermana, como dice Juan, la próxima vez vamos a hablar acerca de la unción que tenemos. Vosotros tenéis la unción del Santo, eso dijo Juan. Ahora, ¿para qué fuimos ungidos? Sí, eso es. Jesús fue ungido. Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, como dice aquí, por cuanto me ha ungido, para dar vida eterna, para perdonar pecados, para hacer la buena obra. Oiga, con la unción y el poder de lo alto, Jesús experimentó eso. Jesús experimentó el poder del Espíritu de Dios. Por eso que le dice a sus discípulos, a los 120, vayan, le dice, al aposento alto, y esperen la promesa del Padre, y recibiréis poder de lo alto, recibiréis el poder del Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesucristo sabía que lo que le estaba encomendando a aquellos siervos de predicar el Evangelio no era una cosa fácil. Se necesitaba la unción de lo alto, el poder de lo alto, porque Él, Jesús, el Dios y Señor de nuestras vidas, experimentó el poder del Espíritu de Dios. Él sabía que con el Espíritu de Dios se podía hacer la obra del Padre. Por eso dijo Jesús, yo he venido a dar vida eterna. Lo que el Padre me ha enviado, eso lo hago. La doctrina no es mía, no es del Padre. Aquí estoy para hacer la voluntad del Padre. Padre, que se haga tu voluntad. Oiga, si el Cristo Jesús, si el Señor no hubiera sido ungido, Él no hubiera tenido la capacidad de poder ir allá a la cruz. En obediencia a la voluntad del Padre, ministrado por el Espíritu Santo, hizo la voluntad para bendición de nuestra vida. Hoy disfrutamos nosotros el gozo, la paz, la tranquilidad, vida eterna, esperanza de gloria. ¿O no experimenta usted eso? Hay gente que se aflige. Uy, dice, terremotos aquí, terremotos allá. Uy, aquí. ¿Y por qué voy? ¿Y qué no eso? Y eso no está escrito, pues. O sea, si lo que está sucediendo en esta época, eso ya nosotros lo sabemos. Eso está señalando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso señala que estamos cerca de que suene la trompeta y ser levantados y encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes.
Oiga, eso solamente lo puede hacer la obra del Espíritu Santo en nosotros. Usted es ungido de Dios, es una ungida de Dios. ¿Por qué vamos a tener miedo si la vida nuestra depende de la mano poderosa del Señor, de la buena voluntad y del amor eterno que Dios ha dado a nuestra vida? Así, nuestra vida depende solamente de nuestro Señor Jesucristo. Confesamos, prediquemos que Jesucristo es el Rey, es el soberano, es el Dios de gloria, es el poderoso, el que tiene el control de todas las cosas. Y estando Él conmigo o estando yo con Él, a mí nada me faltará, a usted nada le faltará. Porque Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el dador de vida eterna. Bendito sea Jesús. Oiga, esa es la unción de Jesús. Fue ungido para dar las buenas nuevas. Y oiga, y como Él fue obediente al Espíritu Santo, cuando Él venció, dice la Biblia que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se dobla ante su presencia, pero tuvo que pagar un precio, tuvo que sufrir, ser guiado, obedeciendo el Espíritu de Dios. Qué hermoso. Lo mismo será con nosotros. Amado hermano, amada hermana, pueblo de Dios, si somos guiados, dirigidos por el Espíritu Santo, tendremos la exaltación que cuando suene la trompeta, esto imperfecto, esto inmortal, esto mortal, esto corruptible se volverá, ¿y qué? Incorruptible, inmortal, perfecto. ¿Ve la obra de Dios? Y todo en Cristo Jesús. Todo en Cristo Jesús. Y que en base a la unción, en base al poder del Espíritu Santo, Jesús venció. Venció la muerte. Venció a Satanás. Venció todo. Y la victoria se le da a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Ve qué hermoso, hermano, poder contemplar la obra de Jesucristo en nosotros. Todo fue porque fue ungido, por cuanto me ha ungido, dice las Escrituras acá. Gracias al Señor, hermanos, en base a la ayuda, la asistencia y el amparo divino del Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo, la victoria fue completa y fue total. Y esa victoria honró y glorificó al Padre. Hoy podemos decir nosotros, gracias Padre Santo por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos agradecer, gracias Espíritu Santo por dar el amparo divino a nuestro Señor Jesucristo. Y gracias Espíritu Santo porque hoy somos templos y moradas del Espíritu de Dios. Así es que, hermanitos y hermanas, no desmayemos, firmes en Cristo Jesús. Recuerde esto, en el Antiguo Testamento aquellos hombres fueron llenos del Espíritu de Dios, fueron ungidos por Dios para hacer la buena obra, y especialmente en Cristo Jesús, que es la culminación de lo perfecto, fue también lleno, ungido por el Espíritu de Dios, y eso se lo transmite a su iglesia, a su pueblo, que dice que nosotros tenemos la unción del Santo. La próxima vez estaremos meditando en los beneficios de la unción del Santo en nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Damos gracias al Señor. Y hermanitos y hermanas, amigos, familias, esto predicamos pensando en usted. ¿Sabe por qué? Porque el Padre pensó en usted y pensó en mí. Y como pensó en nosotros, envió a su Hijo
para que Jesucristo viniera, muriera en la cruz y usted y yo obtuviéramos el perdón de pecados. Teniendo perdón de pecados, tenemos vida eterna, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora, el que ha sido perdonado, dice la Biblia que el Señor le da la potestad de ser hecho hijo de Dios, y el Hijo de Dios espera con paciencia que suene la trompeta. Esa es la bendición que nosotros encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Así es que, por eso es que le digo, estamos pensando en usted. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, hoy es el tiempo, hoy le llama el Señor. Rinda su vida a Cristo Jesús. Es tan fácil, solamente es pedir perdón, entregar su vida al Señor y el Señor lo perdonará y usted vendrá a ser hijo de Dios. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Gracias, hermanitos, firmes en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Amén.